seguimos caminando la riquísima Sí, historia de nuestra iglesia. Y bueno, Belén, le damos la bienvenida al profe. está el profe ingresando al aula en este mismo instante, carpeta en mano, serio, está viendo si estamos todos presentes. Bien. Ha Eh, venido siempre trajeado, lo cual me da la sensación de que sí, es un profesor, ¿viste? Ordenado, ordenado, va ¿viste? a tomar asistencia, Claro, pero todos de pie al lado. Sí, está sí. de buen humor, dice, ya trae una sonrisa el profe Alexis Molina. Él es profesor en Ciencias Sagradas, licenciado en Teología Dogmática y magíster en Teología. Sigue estudiando el profe, es Ujú. doctorando en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Córdoba. Alexis, qué bueno encontrarnos. Bienvenido al aula una vez Otra más. vez. Muchísimas gracias. Bueno, mediodías a todos. Es un gusto volver a encontrarnos para estos encuentros de economía ecuménica que hemos Sí, decidido nombrar para aprender un poquito sobre la historia de la iglesia, la historia de nuestra Ujú. fe y cómo se ha ido administrando justamente ese acercamiento a comprender el misterio de la revelación, ¿no? Algo que nos apasiona, nos despierta mucha curiosidad y que venimos transitando durante estos días. sí. Y cosas de Dios, que me gusta llamarlo así, cosas de Dios, que hoy vamos a hablar entre estos concilios que ustedes mencionaban recién muy bien, Ujú. ahí Éfeso y Calcedonia. eh, Aparece un personaje muy importante, San León Magno, Opa. que nos va a parecer bastante familiar esto, ¿no? De Sí. que justamente ahora tenemos como pastor de la Iglesia Universal a otro Papa León, ¿no? Claro. Así que algo anecdótico, y vamos a ver que este nombre trae una gran importancia y una gran fuerza para la misión del Papa, A ver. ¿no? Y su lugar dentro de la Iglesia. Así que miren, es una Sí. maravilla que justo en esta sesión nos encontremos también con este personaje que nos rememora un poco también, digamos, a nuestro Papa ahora que nos pone hiper felices y Sí. que ahí estamos, ¿no? Descubriendo un poquito su nombre, descubriendo un poco sus opciones, sus proyectos, así que es providencial. Bueno. Nos encanta este detalle que Dios nos ha regalado también entonces en Totalmente. este caminito profe. ¿Qué ponemos como título entonces? ¿Concilio de Éfeso? ¿Arrancamos por allí? Éfeso. Bien, perfecto. Bien, sí, Concilio de Éfeso. Para recordar cómo, dónde estábamos, habíamos dejado en Sí. Constantinopla I, Sí. ¿sí? Este concilio que convoca ahí el emperador Teodosio, ¿no? Acá se intentaban trabajar, el arrianismo, recordemos que no había muerto, el arrianismo, esta idea de negar la divinidad del verbo, el Hijo es una criatura, no Ujú. eterno, ni igual al Padre. Surgieron varias más, entre esas las más destacadas para que solamente hagamos memoria, el apolinarismo, que lo que se está negando es la humanidad plena de Jesús. Fíjense que siempre van, la comprensión de la fe va intentando comprender la naturaleza, ¿no? Sí. De Jesucristo. Sí. Entonces, siempre va, algunos le quitan humanidad, otros le quitan divinidad, entonces va a ir ahí entre ese alto y bajo, ¿no? Bien. Y este concilio muy, 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 muy del Espíritu Santo, ¿no? De hecho, que es lo que va a desembocar la convocatoria, que es esa herejía de Macedonio, que el Espíritu Santo no era Dios, ¿no? Y Claro. terminamos remarcando la necesidad de decir, che, la fe de Nicea es nuestra fe, acá se termina de completar el credo, ¿sí? Si queremos, intentando de algún modo detener un poco estas comprensiones erróneas, ¿no? Ujú. Y por supuesto, entonces, también vamos a encontrar ahí una fuerte referencia a la Iglesia Católica, ¿no? Con las notas que nosotros en algún momento alguien nos había preguntado, ¿no? Una santa católica y apostólica, Sí. Claro. que es fundamental. Y recordemos que también en este concilio se da algo que después va a traer algún que otro problemita, que es reconocer a Constantinopla como la segunda sede Claro. honorífica después de Roma. Claro. Eh, Esto ya lo anticipamos, en algún momento va a traer alguna discordia, ¿no? Bien. Bien, este concilio, el concilio de Éfeso, 431, convocado allá por un 22 de junio, un concilio para nosotros sumamente importante. A El ver. concilio de Éfeso intenta eh, evocar la imagen de alguien muy importante para nosotros, ¿no? No, no es que la intenta, evoca la imagen Mm, muy importante para la fe, que nada más, Ajá. nada menos que la persona de María, sí. ¿no? La Bien. persona de María. Es decir, ya entendimos, Dios es 3-1, bueno, algunos todavía intentan comprender eso en este tiempo, pero acá surge otro personaje, que ya la discusión de Dios es una usía, tres hipóstasis, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfecto. Pero ahora la cosa se va hacia la imagen de María, ¿no? Claro. ¿Qué rol ocupa en la veneración de nuestra fe? Podríamos decir, o sea Bien, que, como digamos, Cristo, la cuestión de
Cristo, Dios y la Santísima Trinidad ya está saldada, pasamos ahora a la Virgen María, digamos. Bien, en un principio parece que es eso, ¿no? Es decir, bueno, ya Bien. saldamos la Trinidad, ya entendimos Jesucristo, así que... Pero en realidad lo que nos hace ver esta cuestión justamente es que la cosa no está tan clara, A ¿no? ver. Y acá el rol de María se vuelve fundamental para definir una cuestión de fe. Este concilio, al tratar a María, va a ser el primer dogma mariano que nosotros tenemos establecido por la Iglesia, ¿no? Ujú. Entonces, también radica en este concilio una importancia fundamental para nuestra fe, ¿no? Incluso hoy nosotros nos sentimos por ahí cuestionados por el lugar que le damos a María por los hermanos de otras confesiones religiosas, Sí. ¿no? Claro. Y fíjense que es esa misma discusión, esa misma inquietud que todavía persiste, ¿no? ¿Cómo le llamamos a María? Madre de Dios, Madre de Jesús. Bueno, acá es fundamental que los padres conciliares entendieron que no se trataba solo de la figura de María, ¿no? Ya nos lo decía Juan Pablo II, de la mano de María hacia Jesús, ¿no? Y tiene que ver con esto. En realidad, el trasfondo es mucho mayor. María acá va a dar pie para decir que en realidad hay un error de comprensión teológica fundamental. A ver. Acá la cuestión es así. El patriarca Nestorio, Ujú. patriarca de una diócesis sumamente importante, Constantinopla, enseñaba que en Cristo hay dos sujetos distintos. Por lo tanto, María no es madre de Dios, sino solo la madre de Cristo, el hombre. ¿Qué es lo que Ajá. enseñaba este patriarca? Nestorio sostenía que en Cristo había dos personas distintas. Una Ajá. persona divina, el Logos, el Verbo, y una persona humana, el hombre Jesús. Por lo tanto, él rechazaba llamar a María con este título antiquísimo de la Iglesia, que es en griego. Dice Theotokos, que Sí. significa Madre de Dios. Lo hemos visto con iconografía San Sí, Lucas, al la término iconografía Theotokos. de Muy la bien. Theotokos. Sí. Muy bien, entonces ya ahí hay una base muy sólida para la cuestión. Acá en Nestorio, según él, María solo dio a luz al hombre Jesús, no al Verbo. Entonces, esto trae varios problemas doctrinales sumamente importantes sobre aquello que ya creíamos definido sobre Jesús. Primero, Ujú. que divide a Cristo en dos sujetos. Uno que hace milagros, recordemos que también Nestorio pertenece a esa escuela. Nosotros habíamos anticipado en el primer encuentro que hay dos escuelas teológicas fundamentales en Sí. esta época. Sí. Antioquía, más apegada a la escritura, a una interpretación tal vez un poco, una exégesis un poco más literal, y por otro lado Alejandría, que tenía una fuerte influencia de la filosofía griega, el helenismo, Sí. ¿no? En este caso, Nestorio había tomado formación en Antioquía, ¿no? ¿Y qué dice él? Primero, divide a Cristo en dos sujetos, ¿no? Hay que mantener esta distancia. Recordemos que en la cabeza de esta gente está Dios es uno, Dios es eterno, Dios es inmutable, ¿sí? Por lo tanto, decir que Dios comía, bebía, sufría o muere, ¿no? Resulta un poco complejo para ellos. No es tan fácil decirlo. Entonces él enseñaba que hay dos sujetos, uno que hace milagros, el logos, y el otro que es el que sufre, el humano. ¿Por qué? Porque en la cruz solamente el humano parece que padece la pasión, ¿no? Y la muerte. Fíjense ustedes. ¿Cuál es la consecuencia? Esto impide afirmar que Dios mismo se encarnó, murió y resucitó. O sea, Claro. es el principio de nuestra fe lo que se está discutiendo. Y por otro lado, vacía de contenido también la redención, ¿no? Ujú. Porque solo un hombre sufriría, no Dios hecho carne, ¿no? Claro. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. Acá hubo otro patriarca muy atento, que fue Cirilo de Alejandría, Ajá. que recordemos también, ahí decíamos que los papas no estaban en persona en los concilios, pero sí estaban enterados de todos los problemas doctrinales, ¿sí? No es que desconocían discusiones que se daban. Y acá el Papa Celestino I acude con una carta a este patriarca Cirilo y le pide que atienda la cuestión. De hecho, en una carta le envía instrucciones claras. Ajá. Y esto es muy interesante porque es decir, el Papa, por más que está en Roma, no desconoce lo que está pasando con la fe Claro. o con las discusiones doctrinales, ¿no? De hecho, se interesa tanto que le pide a Cirilo, che, tratame esta cuestión con Nestorio porque es importante, ¿no? Acá él decía, Cristo es una persona divina y por tanto a María le corresponde el título de la Theotokos, la Madre de Dios. Y ahí Cirilo coincide con el Papa Celestino y dice, no se trata de que primero naciera un hombre de la Virgen y que luego descendiera sobre él
el verbo, sino que el verbo se unió, fíjense la palabra, se Sí. unió a la carne desde el vientre. Es decir, la discusión acá es Jesús, el hombre Jesús. ¿Desde cuándo es Dios? ¿No? El verbo es Dios desde siempre, porque es eterno, Sí. de la misma sustancia que Dios, entonces la sustancia de Dios sabemos que es eterna, ¿no? Entonces, pero acá, ¿qué pasa en el momento de la encarnación? Y es que es difícil comprender que Dios cambia de Claro. un modo único, completo, definitivo. Es decir, en Dios algo cambia, ese Dios que lo comprendíamos como inmutable, de repente se hace carne, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Pero ese hacerse carne no se comprendía muy bien, porque Dios, diríamos, Dios no padece, Dios no sufre, Dios no tiene hambre, Dios no muere. Claro. Entonces, atribuirle esas categorías humanas a Jesucristo traía ciertas complicaciones, Claro. no menores. Acá el concilio es bastante dramático. Ya vamos a ver que se va a dar algo ahí un poco complejo. Comienza Cirilo las reuniones del concilio sin esperar la llegada de todos los obispos. Ah, mira. Ah, uff. Sí, va a traer una complejidad bastante mayor que después va a desembocar en otra pelea mucho más grande, ¿no? Claro. Pero acá Cirilo estaba como desesperado. Primero, ¿por qué en Éfeso? ¿Por qué piden en Éfeso? En Éfeso, la tradición dice que María vivió con Juan. Entonces, fíjense que la cuestión acá, Cirilo muy despierto, y el Papa también, ¿no? Es decir, ¿dónde vamos a convocar? Y en un lugar de referencia clave. Y no es cualquier lugar. Es un lugar que para la fe de esa comunidad era fundamental. Claro. ¿no? Implicaba reconocer la presencia de María entre ellos, y eso lo atesoraban mucho. Entonces, no fue casual la elección del lugar. Claro. Y acá Cirilo se ve que estaba bastante ansioso por iniciar la cuestión, que, imagínense ustedes, arrancó sin esperar que llegaran todos. De hecho, los legados del Papa tampoco habían llegado, pero como él tenía instrucciones ya del Papa, dijo, bueno, yo inicio total, el Papa en algún momento ya me apoyó, así que vamos nomás, que arranque la sesión. O era ansioso, o estaba apurado, o... Sí, realmente, no se entiende, o sea... Sí, la cuestión que él quería tratar, y de hecho, no solamente que abre el concilio sin esperar a todos, sino que lo termina, condena a Nestorio, y acá empieza a complicarse un poquito. ¿Por qué? Porque el pueblo toma una participación activa en la cuestión, ¿no? El mismo pueblo de Éfeso. El mismo pueblo fiel de Éfeso que sale cantando por las calles. Fíjense qué interesante, qué anecdótico esto, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ¿no? Esa pequeña frase que nosotros la tenemos incluida ya en la oración del Ave María, ¿no? Sí. El pueblo toma partido acá, no le es indiferente que se esté tratando esta cuestión, ¿no? Claro. Salen a defender con mucho reconocimiento y veneración el lugar de la Madre de Jesús, ¿no? Claro. La Madre de Dios, le corresponde el título Theotokos, ¿no? Es una intuición de la fe. Nosotros hoy podríamos, digo, con el diario de lunes, ahí retrotraer a Lumen Gentium 12, cuando nos habla de esto del sensus fidelium. ¿Escucharon alguna vez esta palabrita? Sí. Sensus fidei, sensus fidelium. Sí, no sé. Sí, pero no podemos decir mucho más, solo que nos suena. Tengo entendido, vos corregirás, que es cuando, a riesgo de decir una barrabasada, es cuando el pueblo percibe por dónde va la cosa, aunque nadie se lo haya dicho. Correcto. ¿Y por qué el pueblo puede de algún modo intuir algo de fe? ¿Por qué puede hacerlo? Es decir, nosotros diríamos solo el Papa y los obispos. No, claro. Porque todos somos el pueblo de Dios. Porque todos hemos recibido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Claro. ¿no? Y esto es una verdad de fe que para nosotros es incuestionable, ¿no? La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en la iglesia, por eso es santa, mediante los sacramentos, ¿no? Y nosotros en el bautismo y en la confirmación recibimos al Espíritu Santo, ¿no? Que viene siempre a asistirnos en la fe. Esto es fundamental entenderlo, ¿no? Y esta es la primera experiencia del sensus fidei que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata justamente de esa capacidad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? A todo el pueblo de Dios, a todos los bautizados, para discernir y para adherirse a la verdad que es revelada, ¿no? Claro. No se trata solo de opiniones de mayoría, sino de una intuición profunda, ¿no? De aquello que pertenece verdaderamente a nuestra fe, que se expresa en la vida, que se expresa en la oración, que se expresa en el testimonio del pueblo cristiano. Y acá el pueblo de Éfeso
hace uso de esta categoría teológica, ¿no? Claro. Sale manifestando a la calle. De hecho, Cirilo cuenta en una carta esta cuestión de salieron con antorchas, ¿no? A apoyar a los obispos, ¿sí? Conciliares, a los padres conciliares de Éfeso, apoyando esta cuestión, ¿no? María es madre de Dios, ¿no? Y esa intuición fue fundamental, porque no fue tan fácil definirlo. Claro. Y acá el pueblo, sin ser, fíjense ustedes, sin ser teólogo, sin ser obispo, Claro. efectivamente comprendía que negar a María el título de Madre de Dios era negar algo esencial de la fe en Jesucristo. Claro. Por eso apoyaron a Cirilo, por eso apoyaron a los padres conciliares, ¿sí? La cuestión es que ahí se puso bastante tenso cuando llegaron, por supuesto, los adeptos a Nestorio. Claro. Y el concilio como que no cerró tan bien. Trajo alguna que otra dificultad. Para empezar, sí. empezaron sin nosotros. Correcto. Para empezar. Arrancaron sin nosotros. Claro. Imagínense que, claro, después el Papa Celestino aprobó el concilio, dijo es totalmente válido, Claro. Porque estaba de acuerdo con lo que se había gestado allí. Pero procedimentalmente, digamos, hubo una Sí, Una torpeza. estrategia, Claro. Sí, una torpeza que a la larga para algunas iglesias orientales va a traer conflicto porque no van a reconocer este concilio. Claro. ¿no? Y vamos a necesitar, de hecho, de Calcedonia, porque por medio hay otro segundo concilio en Éfeso, Bien. que es el concilio del escándalo. Ajá. ¿no? Mirá. El concilio que fue denominado por el Papa León como el latrocinio de Éfeso, el robo. Nos robaron. Palabra Porque al fuerte. parecer, totalmente. Y palabras así, ¿eh? El Sí, Papa sí, lo sí. llama el latrocinio de Éfeso. Y esto tiene que ver en el 449, ahí un par de años después del primer concilio de Éfeso, que no había cerrado tan bien esa cuestión, habían quedado todavía, Nestorio es exiliado, ¿no? Por supuesto, a Egipto, después de este concilio, pero había todavía algunos adeptos, ¿no? ¿Y qué pasa? Aparece un tal Eutiques acá, que era un monje que enseñaba que en Cristo hay solo una naturaleza. Fíjense que seguimos con lo mismo. Él quiere diferenciarse de Nestorio, pero termina cayendo en el mismo pozo, ¿no? Claro. Pero de el lado distinto. ¿Qué dice él? En Cristo hay una sola naturaleza, y esa naturaleza es la naturaleza divina. Por eso que su herejía se llama monofisismo. Una naturaleza, una fisis. ¿Qué enseñaba? Bueno, Eutiques acá nos sostenía que en Cristo había una sola naturaleza después de la encarnación, que según él, la naturaleza humana de Cristo fue absorbida, algo así como diluida en la naturaleza divina, porque Dios es más grande que la naturaleza humana. Y fíjense que hay una frase muy interesante acá de Eutiques, que es como si una gota de vinagre cayera en el mar, es decir, se diluye por completo. Claro. Por tanto, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que Cristo no tendría dos naturalezas completas ni distintas, una divina y una humana, sino que la naturaleza humana de Jesús no sería verdaderamente, como problema en cuestión, es decir, no sería una humanidad plena, ni individualmente subsistente. Es decir, no tenemos a un individuo, tenemos una apariencia de un. Claro. ¿Qué pasa acá con Eutiques? Que está negando que Cristo sea verdaderamente hombre como nosotros. Sí. Y además niega lo ya definido en concilios anteriores. Claro. ¿Se acuerdan cuál era la frase de San Gregorio? Lo que no es asumido no es redimido. No es redimido. Sí. Esa frase clave sigue siendo importantísima acá. Claro. ¿no? Porque justamente lo que se está discutiendo es eso. Y no podemos negar que asumió nuestra humanidad, que la salva, porque se hizo carne. ¿no? Entonces, acá la unidad de Cristo quedaría confundida como si fuera una tercera cosa entre Dios y el hombre. ¿no? Ahí creó como una tercera persona totalmente distinta a lo que veníamos predicando. Ahí hay otro patriarca en Constantinopla, Flaviano, que se opone a la cuestión y excomulga a este monje Eutiques, que no era cualquier monje, era archimandrita, era muy importante, era el superior de un monasterio, ¿no? Pero deciden juntarse para hacer un concilio y atender la cuestión, y acá este concilio va a ser manipulado por el patriarca de Alejandría, Dioscoro, que sabe que vienen los legados del Papa con una carta, con un documento muy importante que se llamó
Tomus Flavianum, el tomo de Flaviano, que es un documento que escribe el Papa León I, el Papa León Magno, respecto a las cuestiones de fe y a la naturaleza de Jesucristo, ¿no? De hecho, este Papa es doctor de la Iglesia, significa que sus enseñanzas trascienden tiempo, ¿no? En la Iglesia, ¿no? Siguen vivas hoy. Y fue muy importante lo que escribió. Pero Dioscoro arranca el concilio, los legados del Papa no son escuchados, no se les da lugar a escuchar. De hecho, el tomo Flaviano que el Papa mandó para que se leyera no fue leído, y Flaviano es golpeado. Y como consecuencia de esta violencia atroz, el patriarca de Constantinopla, Flaviano, muere. Ah, mira. Fíjense ustedes el nivel de violencia Sí, eso, tío. que había. Es decir, es terrible. Flaviano muere. Entonces el Papa, cuando llegan allá a Roma, los legados, dice, che, esto fue un robo. Nos robaron el concilio, ¿no? Claro. Es decir, el proceso no fue transparente ni sano para la cuestión. Claro. Y ahí, imagínense ustedes, muere el emperador Teodosio, nos quedamos todos sin entender bien qué es lo que había pasado, porque definió una cosa, ese concilio, pero no tenía la aprobación de Roma. Entonces se decide convocar a otro concilio, y este es el concilio de Calcedonia, en el 451, que va a terminar de cerrar esta discusión que se había iniciado en Éfeso primero, que el latrocinio intentó de algún modo atender, y acá se va a terminar por cerrar, ¿no? Bien. El emperador Marciano dice, che, sí, es necesario un concilio para definir esta cuestión. Claro. Y ahora sí, en este concilio, el tomo de León, ¿sí?, que escribe Flaviano, va a ser leído ante un concilio muy numeroso. Va a haber aproximadamente unos 500 obispos. Es decir, había mucha gente presente. Claro. La reacción del pueblo, de los obispos, mejor dicho, fue histórica. Ajá. Cuando se terminó de leer este tomo que había escrito el Papa León, se dijo casi unánimemente una cosa así como, cuentan los historiadores, que Pedro ha hablado por boca de León. Mirá. ¿no? Upa, Pedro qué frase. ha hablado por boca de León, reconociendo no solo el lugar honorífico que tiene el sucesor de Pedro, ¿no?, sino su primacía entre los pares. Uy. Claro. Y esto va a marcar un antecedente fundamental, que también va a sembrar discordias, ¿no?, por supuesto. ¿Y qué decía esta carta que tanto esperaban leer? Primero, que Cristo era una sola persona, una sola hipóstasis, ¿no?, Sí. con dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Bien. Es un texto de una claridad teológica impresionante, ¿no?, donde acá el Papa León lo que hace es afirmar que la unión no destruye lo humano ni lo divino. De hecho, utiliza una frase algo así como, dice, la majestad se humilla y la debilidad se fortalece, ¿no? Mirá. Un término que después nosotros vamos a conocer como el anonadamiento, ¿no?, la Sí. kenosis. Esto de que Dios sea uno de nosotros, se abaje, ¿no?, que es el misterio justamente de la encarnación. Realmente. Y estas frases son maravillosas, ¿no? La majestad se humilla y la debilidad se fortalece. Eso es la unión hipostática, ¿no? Y la definición del credo de Calcedonia utiliza las palabras del Papa León para su definición dogmática. Me gustaría leérsela. Fíjense, a ver si por acá creo que ahí la tengo. Ahí va. Dice, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, consubstancial al Padre según la divinidad y consubstancial a nosotros según la humanidad. En todo, igual a nosotros, menos en el pecado. En dos naturalezas unidas en una sola persona y una sola hipóstasis. Esta definición de Calcedonia es fundamental porque termina un poco con todas esas confusiones que se venían arrastrando durante estos siglos de la Iglesia, ¿no? Se condena el monofisismo de Eutisque, se reafirma la maternidad divina de María, Claro. ¿no? Es fundamental comprender acá el rol que cumple la Santísima Virgen María para tratar el misterio de la encarnación, ¿no? Claro. Y de este modo consolidan los padres conciliares el corazón de la cristología ortodoxa, que va a tener muchos adeptos en las tradiciones de Oriente, ¿sí? De hecho, es uno de esos concilios que reconocemos todos como ecuménico, porque justamente las verdades de estos concilios
conforman nuestra fe, nuestro credo. Ujú. Para contar un poquito acá anecdóticamente, y con esto ya Sí, vamos cerrando, del Papa León, ¿no? Sí, Ahí, sí, fue el impresionante la Papa León, frase. Pedro ha un genio. hablado por la a través boca de del él. león. Es Un tremenda genio, esa un frase. genio, es Sí. un genio, que no solamente tuvo relevancia histórica por su participación en estos concilios y en los temas de fe, sino también porque allá por el año 452, cuando Atila el Uno invade Roma, eh, el emperador no estaba, claramente, y el Senado no tenía nada de poder en esta época. Entonces, León sale personalmente a enfrentar a Atila el Uno. Mira. Nadie sabe con certeza qué le dijo, pero tras ese encuentro, Atila pegó media vuelta y no saqueó Roma, la Mirá, dejó. Tremendo. Los testimonios posteriores hablaron de que Aquila habría visto como figuras angelicales alrededor del Papa León, ¿no? Ajá. O que la majestad espiritual nos sorprendió. Pero ciertamente es que habrá tenido una gran capacidad y por supuesto la inspiración del Espíritu Santo para salir, ¿no? Fíjense en toda la imagen, el nombre de León, cuán anecdótico es todo, pero cuán simbólico y sí. significativo, ¿no? Sí, La sí, figura sí. de este Papa. Y yo creo que esto nos invita incluso hoy, ¿no? El Papa ha elegido este nombre. El sucesor en este año 2025, el sucesor de Pedro, nos está diciendo muchas cosas con este nombre, Claro. ¿no? Mm, Y es muy, muy, muy importante para nosotros retraer a aquellos que en la historia de la iglesia llevaron claro. como símbolo y como signo de su pastoreo este título. Y el Ujú. primero es este león, León que no Magno. solamente defendió la fe con gran ímpetu, sino también que defendía a los suyos, defendió esa Roma, defendió a su pueblo, ¿no? Claro. En el sentido de protección, de acompañar, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros, entender que el lugar de Pedro entre nosotros es fundamental, ¿no? Para nuestra fe Mm, y para nuestra vida eclesial, y también para las cosas del mundo. ¿No? Fíjense que seguramente que en esa Roma no eran todos católicos, Obvio. apostólicos romanos, pero el Papa siempre sale en defensa de todo, ¿no? En Ujú. defensa de nuestra humanidad, en defensa de encontrar una vida y un modo de vida mucho más sano entre nosotros, ¿no? El Papa salió, dio la cara y dijo, no, para, acá no, Ujú. ¿no? ¿Y qué nos une todos estos relatos que hemos compartido en la jornada de hoy, ¿no? Que la fe verdadera no nace del consenso ni tampoco nace del poder, ¿no? mm, Mm. Sino de ese testimonio de hombres y mujeres que con la escritura en el corazón, con el espíritu en los labios, se plantaron con firmeza ante el error, ¿no? Claro. León no usó la espada, ¿no? claro. Él usó la palabra, y con la palabra Mm, defendió a Cristo, a Roma y al pueblo de Dios. Claro. Y Claro, eso claro. es maravilloso para tenerlo presente, sobre todo en este tiempo, ¿no? Sin duda, sin duda. Mientras impresionante. estaba contando, venía pensando estos episodios violentos que hubo Sí, en los concilios, ¿no? Incluso un muerto, sí. o sea, Bofetadas en el bofetadas, inicio. decir fue un robo, fue un Sí, latrocinio. Por ahí nos hace pensar, tal vez los tiempos han cambiado, pero la importancia siempre de acompañar con la oración los cónclaves, los procesos en donde varias personas se reúnen para discernir, porque nada está exento de ese error humano, de querer imponerse sobre el Totalmente, otro. Y mira, estamos totalmente. hablando claro. Y de de la presencia del mal allí, que también está presente, ¿no? E incluso en donde el espíritu quiere concilios. soplar, el mal también. Tal cual, y la importancia de cuando se dice recemos por el cónclave es porque, bueno, miren lo que fueron estos concilios, ¿no? Claro. Por poco fueron batallas, ¿no? Mm, Totalmente. Y el Sí, consenso ahí se vuelve fundamental, ¿no? claro. Entender la fraternidad, el sentido de por qué somos uno, ¿no? Mm, Porque por ahí queda mucho en las palabras, queda mucho decir, lo profesamos todos los días en misa, sí, es decir, es parte de nuestra identidad, pero en la práctica nos queda lejos, ¿no? claro. Y es tan importante esto de rezar por nuestros pastores que tienen que conciliar, que tienen que escucharse y aunar criterios para nosotros. Y Ujú. claro, que lo hemos vivido ahora de nuevo, digo, cada vez que tenemos un cónclave o un sínodo o concilio, bueno, hace ya más de 50 años que no tenemos un concilio, pero digo, la importancia de rezar por ellos que son quienes Claro. tienen esta tarea tan fundamental de discernir los signos de los tiempos, de mm, discernir la presencia de Dios en medio nuestro y tomar decisiones
que son decisiones también humanas y que claramente van a tener una gran correspondencia con nuestras cuestiones de fe. Claro. Entonces, es muy importante esto que están diciendo, ¿no? Rezar por nuestros pastores es fundamental, porque tienen esa misión no solo de custodiar la fe, sino también de enseñarla, ¿no? Entonces, hay que pedirle siempre al Espíritu Santo pastores con olor a oveja, pero sabios, ¿no? Claro. Pastores sabios que acompañen, que estén ahí como este Papa León, ¿no? Que salía a dar la cara, que estaba preocupado y ocupado de nuestros temas, y preocupado y ocupado por todos, ¿no? No por algunos, no segregadamente. Y eso es importantísimo, ¿no? Nada, la invitación también del encuentro hoy es esa, ¿no? Claro. Reconocer que la Iglesia tiene un camino siempre de sinodalidad, abierto, que tiene que estar atento a la escucha, Sí. que tiene que dejar de lado los egoísmos, que tiene que dejar de lado la misión de poder y que tiene que concentrarse en transmitir este evangelio, esta Claro. buena noticia que tiene que llegar a todos, ¿no? Y que Dios es uno, que Dios nos salva, que Dios nos redime y que nos propone un mundo mejor posible, ¿no? Y pensaba así Y de la como- mano de los pastores. Claro, cuando rezamos el credo, decimos cada renglón Sí. del credo está, digamos, tiene su historia. Ahora podemos incluir la de María. Cada vez que decimos También. Santa María, Madre de Dios, Sí, sí. estamos recitando algo que tiene su carga histórica, ¿no? Realmente. Y que el pueblo, el mismo pueblo también fue el primero en reconocerla. Claro. Ese detalle también es muy valioso, porque Totalmente. cuando se discutía quién era María, qué lugar ocupaba también en la historia, el mismo pueblo ya la sentía madre. Totalmente. Lo tenía Madre clarísimo, de Dios, claro, claro. lo tenía clarísimo. Es decir, desde siempre habíamos profesado a María como la Madre de Dios, ¿no? La veneración, digo, y esto para hoy que se nos pregunta tanto, Sí. todavía persisten esas inquietudes de por qué María, el lugar que le da, la importancia. No estamos discutiendo cualquier cosa, porque si Claro. estamos cuestionando el lugar de María para nuestra fe, estamos cuestionando la identidad de Jesucristo. Claro, tal Digo, cual. y el pueblo ya lo intuía, es decir, si te metes con María, te estás metiendo con Jesucristo, es decir, Claro. no podemos tomarlo a la ligera, ¿no? Claro. Y ese sentido de fe que tuvo el pueblo para decir, che, esto nosotros ya lo tenemos clarísimo, no sé qué están discutiendo, ¿no? Los pastores, pero no hay nada que discutir acá, Sí, sí, muchachos, sí. ¿no? Tal cual. María es la madre de Jesucristo, sí. Profe Alexis, ¿qué clase Sí, acá nos has dicen, regalado? Impresionante. Miriam nos está diciendo qué rica historia nuestra iglesia. Muchas gracias, profesor, por enseñarnos. Muy bueno aprender. Bendiciones. Después Mabel dice, hola, felicitaciones. Son tan buenos los contenidos que no puedo dejar de escucharlos. Dios y la Mater los bendiga. Y no hago nada, Y dice sí, Mabel. tal cual, tal cual. Bueno, muchos agradecimientos por la claridad, Alexis, de verdad. Muy, muy Realmente. claro y da gusto escucharte. Realmente, Por un favor, placer. muchas gracias, un placer compartir con ustedes, ¿no? Gracias, Bueno. gracias.